Les damos la más cordial bienvenida a la primera mesa de este tercer y último día del Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta ocasión nos acompañan en la mesa destacados ponentes de Argentina, Colombia y México. Y para moderarla, concedemos la palabra al doctor José Heriberto García Peña, director del Programa de Derecho y Finanzas en el Campus Santa Fe. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Estamos iniciando hoy la sesión del viernes 30 de agosto en este primer congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional en homenaje al doctor Jorge Carpizo MacGregor, que en paz descanse, ilustre y destacado jurista mexicano, no solo abogado, sino también político, que ocupó destacados cargos públicos, entre otros el de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador general de la República y secretario de Gobernación en su momento. Mis más sinceras felicitaciones a los directores del Congreso, el doctor Fernández, el maestro Carpizo, por la excelente organización de este magno evento en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y mi agradecimiento en particular a mi colega y amigo, el doctor Fernández, vicepresidente de esta asociación, por la invitación a moderar esta mesa con tan destacados juristas latinoamericanos. Hoy iniciamos este viernes el tema de la sentencia constitucional y quisiera retomar nada más una frase de Carpizo, precisamente en su obra de algunas reflexiones constitucionales, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el 2007 en primera reimpresión, cuando decía: el sistema de reformas continuas debe considerarse como una transformación defectuosa de las disposiciones constitucionales, que atenta contra la jerarquía de estas disposiciones y hace negatoria su relativa estabilidad, produciéndose inclusive contradicciones en cuanto a los principios esenciales establecidos por el constituyente originario. El tema, por tanto, que nos ocupa hoy abre un amplio espacio de discusión, sobre todo en relación con la ya latente reforma del llamado constitucionalismo local, que al menos en México se discute ampliamente, que consiste en el sistema normativo surgido en algunas entidades federativas, caracterizado por la existencia de diversos instrumentos jurídicos de control de las constituciones estatales relativas y cuya competencia se encomienda a tribunales constitucionales locales, cuestión que, como dijera el doctor Corso en su conferencia magistral del primer día, se está desarrollando en forma muy lenta, por lo que debemos tomarla en cuenta. Él decía, hay que proyectar la justicia constitucional, pero buscando que no se paralice a la justicia local. No hay entendimiento de la justicia en estas instancias por parte de los tribunales federales. Esto no es tarea sencilla, pues tiene como inconveniente el hecho de que la cultura mexicana, y me imagino que latinoamericana también, se caracteriza por concebir que cualquier decisión o sentencia, tema que nos ocupa, proveniente de una autoridad jurisdiccional federal o local que no pertenezca al Poder Judicial de la Federación, tarde o temprano puede ser combatida a través del juicio de amparo. Es ahí un dilema esencial, pero realmente a mí no me va a tocar resolverlo, gracias a Dios, no soy el más indicado. Aquí tengo a mi lado en esta mesa a prestigiosos abogados del contexto latinoamericano, que son académicos, que son jueces, que son funcionarios, los cuales me place presentar el día de hoy y de los cuales escucharemos, estoy seguro, muy gratas y profundas disertaciones. En primer lugar, me complace presentar al licenciado Alberto Díaz Díaz, de México, juez 14º de distrito en materia de amparo en materia penal en el Distrito Federal, cuya ponencia va a versar sobre los alcances y repercusión social de la sentencia constitucional. Les recordamos a todos los ponentes que contamos con 13 minutos de acuerdo a la dinámica del Congreso y que, bueno, nos ha tocado ser santo inquisidor y esperemos que podamos cumplirlo a cabalidad. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante. Muy buenos días. Agradezco desde luego la invitación a participar en este
Congreso Internacional, la oportunidad de estar en esta magnífica institución como es el Tecnológico de Monterrey y al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Efectivamente, un congreso de esta magnitud, mucho entusiasma la participación, pero particularmente cuando es en honor al doctor Jorge Carpizo, que como bien dijo el moderador, además de académico, hombre de Estado, y entre otros puestos, además de los que indicó el doctor, también fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego también es emotivo participar como servidor público mexicano en un congreso de esta naturaleza, en la coyuntura que vive en este momento la Ciudad de México, donde estamos en este momento reflexionando sobre los alcances del derecho constitucional y paralelamente allá afuera vemos la ponderación entre la fuerza del derecho y la fuerza pública y cómo se materializa la fuerza de las normas. Si me permiten, en el breve tiempo que se tiene, para aprovechar a hablar un poco de las sentencias constitucionales denominadas atípicas y sobre todo el impacto y la repercusión que se tiene. Evidentemente, en América Latina la instalación de tribunales y cortes constitucionales está sustentado básicamente en dos pilares, en la, desde luego, supremacía de la Constitución y en la defensa de los derechos fundamentales. En el caso mexicano tenemos el artículo primero constitucional a partir de junio del 2011, con una redacción desde luego de mayor protección de la esfera jurídica de todos los gobernados, y entre otros aspectos se han incorporado desde luego los temas de los derechos fundamentales contemplados en tratados internacionales. Desde luego hay una situación con la fuerza que tienen los tribunales constitucionales en un Estado constitucional, ya que el principio democrático está inmerso y siempre está la idea de la potestad de administrar justicia emana del pueblo con arreglo a la Constitución y las leyes, pero este control judicial que se ejerce sobre las leyes, finalmente, al tener la capacidad, la facultad de anular un producto jurídico derivado de otro poder del Estado, no necesariamente es bien entendido y asimilado por los poderes constituidos. Recordemos que en el juicio de amparo se decía lo que le permitió subsistir con la eficacia que lo conocemos y que se ha ido modernizando fue a través del principio de relatividad. Al no tener la potestad de hacer declaraciones erga omnes, se evitó, decía don Emilio Rabasa, se evitó el choque de trenes. Entonces, tardamos más de 150 años en incorporar dentro del juicio de amparo, como actualmente ya está, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, este es un tema, desde luego, que hay que reflexionar. Desde luego, la aplicación de estas sentencias constitucionales debe atenderse a las distintas realidades y desafíos de la justicia constitucional en cada región. Hay temas de falta de transparencia gubernamental o menor institucionalidad y autonomía de estos órganos. Hace algunos años, en una reunión, en un curso de Derecho Constitucional en Salamanca, en España, estábamos un grupo de estudiantes finalmente latinoamericanos y se empezó a plantear la importancia, desde luego, de la autonomía de la función judicial. Y entonces unos colegas nos dijeron, bueno, pero esto que están planteando ustedes, los mexicanos, de autonomía y de oposición al poder, estoy hablando del año 2004, en México ya se había llevado a cabo desde luego la reforma al Poder Judicial, a la Suprema Corte de 1995, estaba desarrollándose de manera muy positiva, y decían, pero esto no es cierto, porque en realidad, y describían una situación, la influencia del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, esta supremacía que precisamente el doctor Carpizo hablaba de estas facultades metajurídicas. Y nosotros lo expresamos, el grupo que iba de México, puntualizando una situación, esa realidad que ustedes describen de esta hegemonía de un poder sobre otro, nos es familiar
debemos reconocer que más o menos en los años 70, 80, tal vez vivíamos una realidad similar. Entonces, ¿qué quiero enfatizar con esto? Que desde luego el desenvolvimiento y el impacto de estas sentencias no es necesariamente en el mismo desarrollo en todas las regiones. En eso hay que también tener conciencia de ello. Ahora bien, hablemos propiamente de las sentencias. La sentencia constitucional, tal cual como la conocemos dentro del derecho procesal, pues tiene la misma naturaleza que un fallo judicial ordinaria, es decir, resuelve una controversia. Se dice que se ha trasladado en principio la falsa dicotomía de la sentencia ordinaria de declarar fundado o infundado una demanda y en consecuencia expulsar una norma o mantenerla en el sistema jurídico tratándose de las sentencias constitucionales. Es decir, a final de cuentas se centra la litis en un punto muy concreto. Sin embargo, hay que apreciar que al hacer una declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad, existe una gama de opciones muy amplias que nos generan precisamente los diferentes tipos de sentencia. Se ha dicho que no necesariamente deben declararse fundadas o infundadas las pretensiones plasmadas en una demanda, en una controversia constitucional, y ha generado también en esta amplitud de las sentencias que se reproche de alguna manera a los juzgadores constitucionales de operar como legisladores positivos en muchas ocasiones y de ahí que se ponga en entredicho el principio de división de poderes. Entonces, insisto, estas sentencias, además de resolver un punto concreto, a veces su argumentación va más allá y este es el que va calando en otras instancias. Se dice que lo que se va realizando a través de la sentencia constitucional es buscar acercar la verdad constitucional progresivamente, esto es a través de la ponderación o racionalidad. Aquí simplemente les relato un ejemplo muy breve para los jóvenes que hoy tenemos una franca vigencia de los derechos humanos y desde luego estamos caminando. Hay por ahí algunas jurisprudencias de la Suprema Corte de los años 60 y un poquito más adelante, donde era válido que una persona pudiera ser procesada penalmente si confesaba el delito ante la autoridad, ante la policía ministerial, y luego lo ratificaba ante el órgano investigador. Y si presentaba una serie de golpes y la persona aducía que había confesado porque fue coaccionada, están las tesis ahí, afortunadamente catalogadas como históricas, donde se dice, bueno, la persona que está recluida tiene que acreditar en primer plano que los golpes fueron causados por los agentes aprensores y en segundo lugar que derivado de esos golpes fue como aceptó su responsabilidad. Ubiquemos que la persona está privada de su libertad, pues era francamente difícil que esto lo pudiera hacer. Entonces, hoy tenemos desde luego tesis de la Suprema Corte en la 10ª época, donde decimos el derecho, la garantía de defensa abarca en cualquier instancia, desde luego ya no son válidas las declaraciones ante la policía judicial, en todo momento debe estar acompañado de un defensor y debe ser un profesional del derecho o un defensor de oficio que desde luego tiene esta calidad. Entonces, sí vemos esta interpretación progresiva. Desde luego, al resolver estas controversias de índole constitucional, son relevantes los métodos de argumentación e interpretación que al ir extendiendo el espectro de los argumentos de la sentencia constitucional, se va abandonando esta dicotomía de la que hablé hace unos minutos de la inconstitucionalidad o nulidad. Es decir, en un principio, cual controversia ordinaria, era determinar si una norma era o no inconstitucional. Sin embargo, a través de esta argumentación se va ampliando lo que se ha dicho, se va realizando un diálogo jurisprudencial.
Así, la cita de jurisprudencia constitucional se ha convertido en una práctica común en todos los aspectos de la vida jurídica, académica, administrativos, las propias Supremas Cortes y otros tribunales. Esto es muy claro, nosotros lo tenemos en la nueva ley de amparo, que aquí en México estamos muy orgullosos que ya la pudimos obtener finalmente, y bueno, pues hasta le ponen nueva en las librerías y las editoriales. ¿Y qué se dice? Esta nueva ley de amparo es un 33% realmente de aspectos que no incluía la anterior, pero a su vez de este porcentaje en gran medida está incorporando tesis de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, también nos sucede con los códigos procesales penales y hay un sinfín de ejemplos donde esta jurisprudencia constitucional se va asumiendo por parte de los órganos legislativos. De tal manera que el papel de los tribunales constitucionales, desde luego, en primer plano va siendo como defensores de la Constitución y el rol de intérprete del texto fundamental. Qué rápido pasa el tiempo de este lado. Entonces, entonces pega uno unos brincos aquí tremendos y se dice que esta interpretación constitucional no puede ser autómata. Debe haber una compatibilidad lógica entre las dos normas, pero debe interpretarse dinamizando los principios que expresa o tácitamente están en la Constitución. Un buen ejemplo, creo, es el concepto de familia. ¿Qué entendemos nosotros por familia que está en la Constitución? En un ejercicio precisamente en la Universidad de Salamanca se decía, cuando estaba la discusión de las uniones entre personas del mismo sexo, ¿tenemos una familia con mamá, papá y niños? Sí. Y si nada más hay uno solo de los padres, estas familias monoparentales, ¿es o no familiar este núcleo? Sí. La pregunta es, si en dos personas del mismo sexo encontramos los mismos principios. Bueno, de acuerdo al pronunciamiento de la Suprema Corte en México, en este caso hemos visto que sí. Entonces, el mismo concepto que está en la Constitución, a través de estas interpretaciones, van impactando. Y aquí, de acuerdo al tema que me ha tocado desarrollar, está aquí el impacto social. Al declarar la constitucionalidad de una norma, como a la que me estoy refiriendo, amplía desde luego la posibilidad y la esfera jurídica de los gobernados de cierta población. Y así sucede con otros conceptos como la transparencia, la garantía de audiencia, en fin, son varios aspectos. Otro aspecto importante es decir, al ir construyendo esta argumentación, la sentencia constitucional no pretende, alejándonos de aquella dicotomía que decía de si algo es inconstitucional o no, la función principal del Tribunal Constitucional no es estar expulsando las normas jurídicas del sistema, sino si encuentra una interpretación que nosotros llamamos la interpretación conforme, una interpretación que armonice la forma de entender un precepto, entonces podemos declararlo constitucional. Planteo un ejemplo muy concreto. La ley del Seguro Social dice que los asegurados pueden inscribir a sus hijos menores de 25 años y gozar de toda la esfera jurídica. En un caso concreto, una señora fallece su hija y los hijos de esta señora, es decir, sus hijos, quedan a su cargo y ejerce la patria potestad. Lo trata de inscribir en el Seguro Social y le dicen no, porque la ley dice expresamente hijos. Se promueve el amparo, el asunto terminó en el Pleno de la Suprema Corte y aquí se dijo la norma no es inconstitucional, está generando una tutela hacia los descendientes de primer grado. Entonces, esa es la importancia del Tribunal Constitucional. En verdad es muy duro aquí el reloj. Entonces, si me permiten nada más a manera de conclusión, hay autores que dicen no son las normas las que nos van a dar una máxima protección, sino son las personas. Es decir, nosotros como operadores jurídicos debemos atender al alcance de las sentencias constitucionales. Y en esto
quisiera yo enfatizar, a pesar de las críticas que hay muchas veces, traía aquí una nota de prensa de hace unos días donde critican a los intérpretes constitucionales de México por algunas sentencias, es decir, desde la prensa se prejuzga. Yo solamente quisiera concluir diciendo que si bien es cierto, está esta crítica, nosotros debemos superarla, porque no podemos los jueces constitucionales renunciar o rehuir nuestro compromiso con la Constitución y con la sociedad a la que servimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Perdóneme por ser tan implacable, pero me dieron órdenes expresas. Me es grato ahora presentar a dos ilustres colegas colombianos. Uno de ellos es Germán Alfonso López Daza, con doctorado, perdón, mi francés no es bueno, pero en droit constitutionnel, ¿cómo se diría? Bueno, Derecho Constitucional, en la Universidad de París, máster en Instituciones y Políticas Públicas también de la Universidad de París, especialista en Derecho Constitucional por la propia Universidad de París, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Surcolombiana, ¿verdad? Surcolombiana. Y lo acompaña Carlos Fernando Gómez García, magíster en Derecho Público de la Universidad de Santo Tomás de Colombia y profesor también de la propia Universidad Surcolombiana. Su ponencia va a ser dictada sobre la base de la doctrina en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Adelante. Bueno, para todos muy buenos días. Es realmente un honor poder participar en este primer congreso de la Asociación de Justicia Constitucional, agradecerle en primera mano al doctor Vicente Fernández, vicepresidente, y al doctor Enrique Carpizo Aguilar, secretario general, al igual que al doctor Eduardo Andrés Velandia, presidente de la asociación, que es nacional de nosotros, es colombiano. Agradecerles a ellos y asimismo también agradecerle al doctor Heriberto García Peña por su presentación y la dirección en esta mesa. El tema que nos acompaña hoy es el nivel de citación o la influencia que tiene la doctrina en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, haciendo primero como un esquema, tratando de ubicarlos geográficamente dentro del ejercicio también del derecho constitucional en Colombia, ya como se ha venido mencionando en los 2 días del evento. La justicia constitucional ha venido evolucionando, ha venido tomando gran fuerza dentro de su ejercicio, dentro de su desarrollo. Asimismo, Colombia no ha sido ajeno a este desarrollo. Desde 1991, con la nueva Carta Política, la Corte Constitucional se crea y empieza a generar todo un proceso de nuevo derecho, empieza a proteger lo que bien hoy el doctor nos estaba mencionando con su derecho a amparo, allá con la acción de tutela que la trae la nueva Constitución, y es la Corte Constitucional quien entra también en una última ratio, en un último punto, a decidir sobre la constitucionalidad de determinados actos o hacia la protección o desprotección de algunos derechos fundamentales. Entonces, Colombia no ha salido de este esquema. También dentro del ejercicio del denominado Estado Social de Derecho, la jurisprudencia constitucional colombiana ha respondido a esta dinámica desde el ejercicio de la protección misma de los derechos, desde el ejercicio mismo de la correspondencia de la norma hacia lo que se puede querer como un interés general o que favorezca hacia las necesidades de las demás personas. Desde este punto, pues es la Corte Constitucional quien desde un criterio mixto, podríamos decirlo, de protección de derechos fundamentales o de su actuar del control constitucional, lo ha hecho. La Corte principalmente, pues creada por la Constitución Política del 91, ya se los mencioné, tiene en cabeza la protección de la Constitución a través de la acción pública de inconstitucionalidad, que es una acción que cualquier ciudadano puede presentar, pero asimismo otros jueces pueden hacer también uso de sus criterios de constitucionalidad o de sus criterios de evaluación constitucional, utilizando la excepción de inconstitucionalidad, la cual aplicaría para casos en concreto. Solo para problemas entre pares, pues, o para una solución específica, cualquier juez podrá determinar si es constitucional o no es constitucional ese ejercicio. Es así que dentro del marco constitucional que se tiene, la Corte Constitucional es quien tiene en cabeza
la defensa de la Constitución política y la protección de los derechos fundamentales. Desde este punto y desde esta inducción o esta introducción pequeña, vemos que la Constitución política en el artículo 230 dice que los jueces están sometidos al imperio de la ley, siendo la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la equidad fuentes auxiliares. Desde ese punto vemos entonces cómo podemos entrelazar el ejercicio de analizar si la doctrina es o no criterio fundamental, entre comillas, o es o no un criterio decisional o un criterio de referencia puramente neto dentro de la jurisprudencia de la Corte. Entonces, con esta ponencia lo que pretenderemos resaltar, resolver y también hasta generar dudas es con qué frecuencia la Corte acude a la doctrina, qué tipo de doctrina es la utilizada por las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y es en realidad importante la doctrina en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Para eso mi compañero, el doctor Germán Alfonso López Daza, continuará con la explicación de los resultados sobre esta investigación. Bueno, muy buenos días. Como lo mencionaba mi compañero, mi colega Carlos Fernando, este trabajo de investigación lo hicimos haciendo un análisis de un buen número de sentencias de los años 2011 y 2012, sentencias de la Corte Constitucional, tanto de materia de protección de derechos fundamentales, es decir, sentencias de tutela, como sentencias de control de constitucionalidad, que son aquellas que dirimen el conflicto que existe cuando algún ciudadano o cuando por mutuo propio la Corte revisa algunas leyes que aparentemente pueden estar en contra de la Constitución política. Dentro de todo este ejercicio que lleva la Corte, que empezó a funcionar en el año 92, después de que en el 91 se implementó la Carta Política colombiana que actualmente nos rige, han existido un buen número de sentencias que han generado bastante controversia durante todos estos 21 años largos que llevamos de jurisprudencia constitucional. Jurisprudencia de la más diversa índole que internamente en Colombia ha generado bastante controversia, como la legalización del consumo de la dosis personal o la legalización de la eutanasia por vía jurisprudencial, la legalización del aborto en 3 casos que fueron creados por la Corte Constitucional, recientemente el reconocimiento de las parejas del mismo sexo para que ellas puedan tener una unión conyugal y puedan formar familia. Recientemente generó gran controversia en Colombia y que todavía estamos en un proceso, digamos, de acomodamiento institucional, puesto que la Corte, digamos que dejó unos vacíos allí, así como la frecuente expedición de sentencias manipulativas, de sentencias que le dan órdenes al Ejecutivo, incluso al Legislativo para que legisle en determinada forma. Todas estas decisiones, muchas de ellas han generado bastante polémica, tienen en muchos casos un fundamento doctrinal y la importancia de este análisis es que las sentencias de la Corte en Colombia tienen una obligatoriedad en su ratio decidendi, en la parte emotiva, y es por ello que es importante saber cuál es el origen o la fuente misma de estas decisiones o la fundamentación teórica que la Corte sigue. En Colombia la fuente principal del derecho es la jurisprudencia y la ley, perdón, la Constitución y la ley, y las fuentes auxiliares son la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la equidad. Observen ustedes que la doctrina es una fuente auxiliar, es decir, al ser fuente auxiliar no es obligatorio que los administradores judiciales acudan a ella de manera prioritaria para resolver un conflicto jurídico, sino que acuden a ella después de que ni la Constitución ni la ley, digamos que le brinde los elementos suficientes para dirimir ese conflicto. Sin embargo, vemos que la doctrina en Colombia ha tenido una influencia bastante importante al hacer esta revisión jurisprudencial, a tal punto que encontramos unos tratadistas, principalmente europeos, que son los que han tenido mayor influencia en estos postulados teóricos que la Corte Constitucional ha insertado y ha fundamentado allí en sus sentencias de constitucionalidad y de tutela. La doctrina, como ustedes lo saben, son razonamientos, son desarrollos conceptuales de los expertos, de los tratadistas, de los juristas que se dedican a hacer los análisis y que indirectamente pueden influir en las decisiones de los jueces. No es obligatorio que los jueces acudan a ella de manera directa, como lo decía, tiene que acudir en el caso colombiano inicialmente a la Constitución, a la ley y también a la jurisprudencia de la Corte Constitucional por una construcción que ella ha hecho en estos 21 años de decisión.
Las conclusiones de este trabajo de investigación es que inicialmente la Corte funda sus sentencias de manera preferente en la Constitución Política Colombiana, en segundo lugar en las normas internacionales, tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, en tercer lugar en documentos de organismos internacionales, en cuarto lugar en su propia jurisprudencia, y tiene una fundamentación bastante importante y muy interesante en muchas sentencias, no en todas, de la doctrina. De esta revisión jurisprudencial logramos ver que tal vez la jurisprudencia de la más utilizada es de España, de Francia, de Australia, de Colombia, tratadistas nacionales, principalmente de universidades que tienen investigaciones